su cuantificación por gravimetría. Nosotros iniciamos con este segundo bloque estudiando un poquito de solubilidad y precipitación. ¿Ya pudieron avanzar en teoría? Ya, profesora, bueno, apenas hace 2 semanas creo, empezamos a tener clases de nuevo. Ok, perfecto. Entonces, hoy vamos a estudiar un tipo o tipos de reacciones químicas que van a estar en conjunto. Entonces, nosotros vamos a hacer la separación de cromo, que en este caso nosotros vamos a tener en una muestra de residuos cromo 6. ¿Por qué me interesa separar al cromo 6? ¿Y por qué en mi título decía cromo 3? ¿Qué características tiene el cromo 6? El cromo 6 es muy tóxico, ¿no? Exactamente, es tóxico. ¿Qué más? ¿Alguien conoce alguna otra propiedad del cromo 6? Nada más es tóxico. O sea que con hoy la definición de tóxico es suficiente para estudiarlo. No. En cuestiones de efectos de la salud, bueno, aparte de que es tóxico, es cancerígeno. Es un agente oxidante, ¿sale? Entonces, vean, ya vamos teniendo un poco más de lo que a mí me interesa, es la parte oxidante. ¿Qué otra propiedad tendrá el cromo 6? ¿Su color? Su color. ¿De qué color es cuando está en solución? Ay, no sé. Creo que no me acuerdo. Es amarillo. Bueno, en sí, ahorita nosotros lo vamos a tener más bien como el cromo 6 en sí es como un cafecito oscuro, un sólido aquí rojizo, como vino. Pero cuando está en solución y realmente nosotros estos residuos de cromo 6 los vamos a tener de una solución de dicromato de potasio. Entonces aquí el cromo 6 tiene esa carga, ¿no? De cromo 6 más. Entonces, el dicromato como tal tiene una solución amarilla. Ese es el de la solución amarilla. Entonces nuestros residuos del día de hoy tienen esta tendencia amarillo, un amarillo turbio a veces. eh, entonces a nosotros nos interesa darles tratamiento por estas características de que es tóxico, es cancerígeno, y obviamente no lo podemos desechar, porque eso significaría que se irían a las aguas residuales y pues eso estaríamos contaminando. Entonces lo que nos interesa es transformarlo a un estado de oxidación diferente del cromo, donde ahora este ya no sea tóxico y entonces aquí es cromo 3. Dice a partir de una muestra de residuos de cromo 6. Y nosotros vamos a hacer el análisis o este estudio de transformar este cromo 6 a cromo 3 y separarlo bajo ciertas condiciones químicas. Y lo vamos a hacer bajo condiciones de pH. Recordemos que estamos en medio amortiguado, entonces vamos a establecer esa condición para poder asegurar que estemos transformando en su totalidad ese cromo 6 a cromo 3 más. Y lo vamos a hacer una vez que lo tengamos transformado, vamos a hacer una separación por gravimetría. Gravimetría será nuestro método de cuantificación que vamos a utilizar. Y entonces una vez que cuantifiquemos el contenido de cromo 3 formado a partir de la reducción, ¿ok? Aquí ya viene como el resumen, ¿no? O sea, lo que tenían que ustedes contestar. Vamos a analizar la utilidad de los equilibrios de solubilidad y precipitación que
que ustedes ahorita es como el nuevo enfoque que tienen, es un equilibrio que no habían estudiado en básica o que lo vieron de manera muy rápida. Entonces ahorita vamos a hacer hincapié en esta parte. Nosotros hoy nuestra metodología la vamos a hacer bajo dos reacciones. Vamos a tener primero una reacción redox y después una reacción de solubilidad y precipitación. Entonces vamos a empezar por hablar de algo nuevo que vamos a tener, que es la gravimetría. Y entonces la gravimetría, como les digo, es un método de cuantificación donde lo que nos sirve es para hacer análisis de macronutrientes y es una técnica de una precisión y una exactitud muy considerada. Nos da unas muy buenas respuestas. Casi no es utilizada, o sí es utilizada, pero no les gusta mucho porque es una técnica de tiempo, es una técnica tardada. A veces no es por las reacciones que sean lentas, sino más bien todo el proceso que lleva en la obtención del sólido, que tengamos un sólido libre de humedad, un sólido que estemos asegurando que es el peso corresponde nada más a ese sólido. Por eso se hace un poco tediosa esta técnica, pero su precisión y su exactitud es muy buena. Dentro de esta técnica lo que consiste es que nosotros vamos a determinar la masa o el peso de cierta especie insoluble que se va a generar por este procedimiento y que entonces a partir de la cantidad que nosotros obtengamos de ese sólido que se generó o de alguna especie química, entonces nosotros podamos determinar la concentración de la muestra. Tenemos dos categorías de métodos gravimétricos. El primero es la técnica de gravimetría por volatilización. ¿Dónde en qué consiste esta metodología por volatilización? Bueno, que ahora nosotros vamos a generar un producto a través de ciertas reacciones donde vamos a obtener, dentro de las reacciones que se llevan a cabo el producto es un gas y entonces ese gas nosotros lo vamos a cuantificar. Esto quiere decir que nosotros el gas que se genere lo vamos a recoger o lo vamos a encapsular y lo vamos a pesar. Y a partir del peso que se genere del producto, vamos a poder determinar la concentración de la muestra. Es decir, yo voy a tener mi muestra sólida, la llevo a cierto proceso de calentamiento, se genera ese gas, hay desprendimiento de gas, entonces encapsulo ese gas, tengo mi muestra por separado, peso ambas partes, tanto el sólido como el gas, y entonces por diferencia de peso sé cuál era la composición. Un ejemplo muy común es la parte de la determinación de agua en muestras sólidas. A veces es complicado qué tan hidratado está una muestra. Entonces lo que se hace es que por calentamiento de esa muestra sólida se genera ese vapor de agua, y entonces se capsula y se mide esta parte, ¿no? Este gasecillo, y podemos hacerlo. O también a ese sólido se hace reaccionar para que genere CO2. Y entonces esta muestra sólida que se va a generar como producto CO2 se encapsula nuevamente ese gas, y entonces con el peso del CO2 nosotros podemos determinar la cantidad de carbonos que contenía esta muestra, y eso me permite o me da idea de qué tipo de estructura química tiene esa muestra. Entonces vean, todo es por cuantificación de un gas. La otra gravimetría es la gravimetría por precipitación, donde en esa gravimetría por precipitación nosotros, vamos a generar un producto insoluble, y a través de este producto insoluble nosotros podemos determinar la cantidad del analito. Entonces quiere decir que hoy nosotros vamos a hacer una gravimetría por precipitación y vamos a realizar un producto insoluble que va a ser un producto de cromo 3, y vamos a través de ese producto insoluble de cromo 3 vamos a poder saber de qué concentración era mi muestra de residuos de cromo 6. ¿Sale? Entonces, nosotros esta gravimetría por precipitación, para poderla utilizar debemos de saber y conocer el producto que se va a generar y que además cumpla con ciertas características. De entrada, la más principal es que sea insoluble, pero también que sea fácilmente filtrable,
que sea puro el compuesto que se está obteniendo, o sea, no puede ser una reacción poco cuantitativa o que se generen muchos subproductos. Debe de ser una reacción donde el producto que se esté generando sea casi en su totalidad ese producto insoluble y que además lo conozcamos. Se deben de cumplir con estas características. Ahí tengo gente esperando y no los veo. ¿Ok? Posteriormente, ¿por qué es importante estas características de este producto? Bueno, porque durante el proceso del análisis por gravimetría se siguen ciertos pasos. El primer paso es la obtención y disolución de la muestra. Es decir, si yo cuento con una solución como lo tenemos el día de hoy, ya en nuestro analito está en solución, pues lo único que tengo que hacer es diluir la cantidad correspondiente o tomar de manera precisa la cantidad o alícuota que necesito de esta solución. En caso de tener una muestra sólida, pues tenemos que ponerla o pasarla a una solución para que eso nos permita poder hacer mi medición o pesar con precisión la cantidad de muestra y posteriormente hacer los procesos siguientes. Entonces, es importante saber cómo se obtiene esta muestra. Siempre debe de ser medida de manera precisa. Una vez que tengo esta muestra, pues la tengo que hacer reaccionar para poder generar mi producto insoluble. En este caso es generar el precipitado que, como vimos, ya debe de cumplir ciertas características. Por lo tanto, aquí voy a hacer uso de un agente precipitante, el cual va a jugar un papel muy importante, ya que dependiendo del agente que yo adicione serán las características del precipitado que se obtendrá. Este agente precipitante que nosotros utilicemos debe de cumplir también ciertas características que son muy parecidas al producto, que debe de generarse un producto suficientemente insoluble, que los demás especies químicas, si tengo una solución con muchos analitos, que este agente precipitante únicamente reaccione con el que a nosotros nos interesa. Recordemos, en la vida real tenemos muestras complejas, entonces dentro de ese análisis tenemos que buscar un agente precipitante que solo reaccione con mi analito, porque nos puede pasar que ese agente no nada más forme un precipitante con el cromo, que pudiera ser que reacciona con, no sé si tuviera varios, si tuviera potasio, que entonces causaría inconvenientes y ya no tendríamos un resultado puro. Además de que este precipitado que se genere es, como les digo, la reacción debe de generar por lo regular un solo producto. Si genera más o subproductos, esto puede también ocasionar que la muestra esté contaminada. Entonces es importante todo lo que se elige en este proceso. Pero una vez que nosotros ya tenemos determinado ese precipitado y se generó de manera cuantitativa, lo vamos a pasar a una digestión. ¿Y qué es esto del proceso de digestión? Bueno, este proceso consiste en que dejamos reposar ese precipitado, lo dejamos estar en contacto con las aguas madres durante cierto tiempo antes de que lo vayamos a filtrar. Esto nos asegura que tengamos, o que si es un proceso de cinética lenta, ¿ok?, esta reacción se lleve a cabo, porque si todo lo hacemos de manera muy rápida, posiblemente no le damos chance a la reacción que alcance el equilibrio y que entonces se esté produciendo todo ese precipitado que queríamos. Y luego llega a pasar que cuando filtramos en las aguas madres, le adicionamos todavía más agente precipitante y todavía hay sólido presente, porque no le dimos el tiempo correcto de que se estableciera esa reacción. Entonces, para eso es la digestión. Una vez que ya dejamos pasar tiempo, ya estamos seguros que ha transcurrido lo adecuado, ahora sí procedemos a la filtración y el lavado. En la filtración lo que me interesa es quedarme únicamente con ese sólido y que en las aguas madres se vayan aquellas especies que pudieran, ¿ok?, intervenir, ¿no? Quitar sobre todo ese solvente. Se supone que nada más generamos ese producto. Entonces, es eliminar ese solvente. Una de las características que también se debe de tener es que la solución que utilicemos como filtrado debe ser una solución donde no sea soluble, porque entonces a la hora que estemos filtrando,
vamos a ir solubilizando ese sólido y de repente dicen es que disminuyó la cantidad de sólido en mi papel filtro. Ay, pues porque es soluble en esa solución de filtrado que utilizaste. Entonces, la solución debe de cumplir con las características de que sea una solución que donde no sea soluble. A veces se hace con las mismas aguas madres o a veces adicionamos otra solución. ¿Sale? Y finalmente, una vez que está filtrado y lavado, lo llevamos al proceso de secado o incineración, dependiendo. A veces de la reacción que tenemos se generó el producto que es insoluble. Y perfecto. Lo filtro, solamente quito exceso de agua o exceso de humedad con una estufa. O a veces ese precipitado que se generó sufre un proceso que al elevarlo a ciertas temperaturas se generan óxidos. A veces nos interesa generar óxidos porque son compuestos mucho más estables. Y entonces, para eso a veces las llevamos a temperaturas más altas utilizando una mufla y que entonces ahí se genere el óxido correspondiente. Y ahora sí tenemos un nuevo sólido y nos aseguramos que no haya nada de humedad en ese sólido. Y finalmente, una vez obtenido el sólido, lo llevamos al pesado. Un pesado que debe de ser constante. ¿Qué significa esto de un pesado constante o peso constante? ¿A alguien le suena? Bueno, váyanle pensando, ¿qué será el peso constante? Entonces nosotros en nuestra experimentación tenemos nuestro frasco de residuos y en ese frasco de residuos, como les dije, de manera precisa, debemos de medir el volumen de alícuota y lo vamos a hacer con una pipeta volumétrica. ¿Qué cantidad de sólido tenemos que de solución tenemos que adicionar según su manual? Diez mililitros, entonces nos dice que debemos de tomar 10 mililitros de esta alícuota. Posteriormente a esos 10 mililitros, le vamos a adicionar un medio químico que va a ser un medio químico ácido y lo vamos a imponer con un ácido sulfúrico. ¿Por qué no ácido clorhídrico? ¿Por qué ácido sulfúrico? ¿Por qué decidimos elegir un ácido fuerte, pero ahora no es, regularmente utilizamos en los análisis ácido clorhídrico? ¿Por qué no ácido sulfúrico? Digo, ¿por qué no ácido clorhídrico y por qué ácido sulfúrico? Bueno, ahorita me contestan que veamos las reacciones, ¿ok? Y entonces ya voy a poner en contacto esta solución e imponer un pH bastante ácido. ¿Qué pH será el que esté imponiendo? Si yo sé que este ácido sulfúrico, okay, tiene ciertas características, es un reactivo analítico líquido. No sé si en su manual les da alguna concentración o les dice que es reactivo analítico tal cual lo que colocan. Dice que es de 1.2 molar la Ok. concentración. Entonces es un ácido sulfúrico 1.2 molar. Y entonces perfectamente ustedes pueden calcular esta primer condición que se está estableciendo. Recordemos que podemos imponer pHs no solamente con soluciones buffer, sino también cuando tenemos un ácido fuerte o una base fuerte en cierto nivel de concentración. Regularmente utilizamos los ácidos fuertes o las bases fuertes cuando queremos imponer pHs menores a 2. Y entonces a ustedes pueden calcular ahora la concentración que hay o cuál es el pH que se espera. Si yo fuera y lo midiera con una tira de pH, ¿qué pH estaría esperando que estuviera en este sistema? ¿Cómo calculamos esa concentración?
¿Podrían ser los 2 mililitros del ácido sulfúrico por su concentración? Ok, muy bien. 2 mililitros del ácido sulfúrico por su concentración de 1.2 molar. Y luego, Entre el volumen total que estamos agregando, ok, perfecto. ¿Cuál es el volumen total? serían los 10 mililitros que tomamos de los residuos más los 2 que le estamos agregando del ácido sulfúrico, ¿no? Ok, entonces la concentración queda 0.2 molar. Y entonces el pH, Punto 69. dice su compañero que 0.69. ¿Cómo lo calculaste? No, perdón, creo que me equivoqué. Espera, algo metí mal. Ok, a ver, cuénteme. A mí también me dio 0.2 molar. Ah, ¿o hablan del pH? Sí, del pH. Ah, ok, ok. Pues sí, se dio 0.69, ¿no? Pues es el menos Ok. logaritmo del 0.2 de la concentración. Sí, nada más díganme cómo lo calcularon. Ah, es lo que dije, ¿no? Bueno, el menos logaritmo de la concentración del Ok, el H. pH es el menos logaritmo, estamos totalmente de acuerdo, de la concentración de protones. Y entonces si yo escribo ahorita la disociación de este ácido sulfúrico, ¿cómo se disocia? Ay, podría disociarlo de esta manera, ¿no? Entonces vean que Sí, aquí hay un coeficiente estequiométrico. Pero dice que un pH de 1.39. Ok. Solamente ahí deben de considerar esta parte, que tenemos 2 protones, ¿ok? Entonces hay que calcular la concentración de este ácido, ¿ok? Considerando estos 2 protones que se disocian, ¿sale? Entonces, la realidad es que es un ácido bien fuerte y que aquí, que cuando alcanza el equilibrio, casi es cero y todo se ha transformado a estos, ¿no? Alfa es muy, muy pequeñita, recordemos esa parte. Cuando los ácidos son fuertes o inestables, quiere decir que alfa es menor, tiene un valor de menor a 0.03. Entonces aquí sea alfa de C0 a alfa de C0, solo hay que considerar este coeficiente. Entonces aquí debo de considerar S2 y pueden calcular ustedes el pH. ¿Sale? Entonces, bueno, Profesora, entonces, ¿a qué concentración se calculó? con la concentración la que está ya en la mezcla, no puede ser con 1.2 molar. Tiene que ser con la que ya está en la mezcla. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Ok? Entonces, muy bien. Por decirlo así, entonces sería el doble del pH que nos salga. El doble del pH no se multiplica por 2. Ándele, a ver. Digo, estaba bien sencillito cuando se los poníamos así, ¿verdad?
Y decías alfa de C0 y pH de alfa de C0. Y cuando era un ácido fuerte, pues era casi, esta era tan pequeñita que era menos log de C0. A ver, váyanle pensando cómo lo hacemos aquí. Y ya al final me platican. Ahorita ya sé que si es 1.39.69 es un pH menor a 2, que era lo que buscábamos imponer. Es un pH muy, muy cercano a 0. ¿Sale? Y entonces una vez que ya coloqué mi mezcla, la dejo reposar. La dejo reposar aproximadamente 5 minutos y luego a esta solución que va a tener un ligero color amarillo, ¿ok? Todo depende de la concentración. Ok, entonces tengo aquí mi solución de residuos de dicromato de potasio amarillita. Y entonces le adiciono ahora etanol. Y entonces cuando le adiciono etanol, que va a ser de un alcohol comercial, el que usamos en nuestras casas, ¿ok? Entonces sucede algo. Se empieza a observar un cambio de tonalidad. Aquí este es un verde muy bonito, pero empieza a tornarse verde y después lo dejamos una vez que pasa el tiempo de los 5 minutos y empiezo a calentar por 10 minutos, es decir, a elevar la temperatura, este verde se empieza a intensificar y cada vez mayor hasta que llegamos a una tonalidad como de verde olivo. Digo, no lo vamos a alcanzar a percibir con mis colorcitos, pero es un verde olivo. Espero que ese sí se les venga a la mente, no lo puedo combinar. ¿Ok? Entonces un verde mucho más oscuro, ¿sale? Y entonces, una vez que pasa el tiempo, me detengo. ¿Qué pasó aquí? ¿Hubo cambios? Sí hubo cambios en mi reacción. Digo, sí hubo cambios, por lo tanto, sí hay una reacción. Que algo pasó aquí, que nosotros ya vimos que cuando observamos un cambio, y lo vieron desde su básica, que observan algún cambio en alguna reacción, algún sistema, es porque hay una reacción química de por medio. Y eso sí vieron en básica, ¿no? Sistemas redox. Entonces, algo pasó, alguien cambió de estado de oxidación. ¿Quién habrá sido? Pues si lo que estoy tratando es cromo 6, seguramente aquí ya cambió de estado de oxidación del cromo 6 al cromo 3. Y el cromo 3, ustedes dirán, es verde, ¿ok? El cromo 3 sí tiene una coloración verdosa. Entonces, vean, aquí ya sucedió una primera reacción donde de entrada el pH fue una condición importante. Y después el agente que yo adicione, si aquí sucedió un cambio de estado de oxidación, ¿qué características tendrá el etanol? Ya sé que es un alcohol. ¿Qué más? ¿Qué otras propiedades deberá de tener químicamente? Ustedes químicos, ¿qué propiedades tendrá que haber tenido ese etanol para poder generar un cambio en estado de oxidación del cromo? Pues funcionó como reductor, ¿no? Exactamente. Aquí actuó como un reductor, porque recordemos, para que una reacción redox se lleve a cabo, debe de haber un oxidante y un reductor. ¿Sale? Entonces, vean, ya el etanol no nada más queda como solvente, queda como agente reductor que permitió esta transformación. Muy bien. Una vez que tengo esta solución verde olivo, lo que hago es, dejo enfriar y agrego ahora carbonato de sodio. Y no cualquier cantidad de carbonato, 0.5 gramos, que esos son 500 miligramos. O sea, una cantidad notoria de ese carbonato de sodio. Lo agrego y dice su manual ahí, ¿no? Agregue lentamente, porque cuando vamos agregando el carbonato, se genera efervescencia en mi solución y entonces empieza a burbujear. Y si yo agrego bruscamente este sólido, ¿qué va a pasar cuando agregan
al ácido acético, una botellita de vinagre, le agregan carbonato, que tienen ustedes en su casa, y el famosísimo experimento, ¿no? De la erupción de un volcán, luego así la ejemplifican. Sucede algo muy parecido aquí. Entonces lo tienen que hacer lentamente para que no sea tan brusca esta reacción, ¿sale? Y entonces, cuando yo agrego carbonato de sodio, tengo que medir el pH. ¿Cuál creen que sea la función del carbonato de sodio cuando le estoy adicionando? ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo cromo 3. Sería aumentar el pH, ¿no? Aumentar el pH. Podría ser, sí, vamos a aumentar el pH. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a aumentar el pH? ¿Por qué sucede ese cambio de pH cuando agrego carbonato? ¿Por qué no agregué una base fuerte? Porque los ácidos fuertes reaccionan con las bases débiles. Y aquí tengo protones, ¿verdad? Eh, Y un sí. montón de protones. Y entonces, ¿qué sucede? Que aquí va a reaccionar y entonces vamos a disminuir la concentración de esos iones hidrógeno para que entonces tengamos a ese cromo y cambiemos el pH. Paso 1, disminuye la concentración de protones. Eso hace que se desplace el pH a valores mayores. Pero ¿qué otra función tendrá si cuando yo empiezo a adicionar este sólido, ok, tenía una solución verdosa, cuando le agrego este sólido, se empieza a ver turbia. Sí se veía verde, pero ahora se ve turbia, lechosa. Esto quiere decir que ya se formó algo ahí. Algo sucedió que se formó un precipitado. ¿Qué precipitado se habrá formado? El precipitado de cromo 3. Un precipitado de cromo 3. ¿Cuál? Bueno, yo en la literatura yo sé que va a haber ciertas constantes y entonces tengo que ir al libro y decir, el cromo 3 forma sólidos precipitados. ¿Qué precipitados? Si yo aquí tengo carbonatos, ya vieron que adicionamos carbonatos y entonces ustedes van a la literatura y dicen carbonatos de cromo. No, pues no existen. Entonces no se pudo haber formado carbonato de cromo. ¿Qué habrá pasado entonces? Podría ser de sulfatos. Sulfatos de cromo. Vamos a la letra. Y aquí tengo mi librito, ¿eh? Sulfatos. Busco las constantes de sulfatos. Tampoco existe el sólido de sulfato de cromo. Dicromato de sodio. Híjoles. ¿Usted cree que un catión se quiera unir con otro catión? No, tampoco. ¿Qué más puede pasar en mi sistema? ¿Qué más? El ácido sulfúrico está en una solución, ¿verdad? En medio acuoso. Agregué etanol, que era mi agente reductor. ¿Qué más tengo en ese sistema? ¿Qué más pasó? Cambié el pH, disminuyó la concentración de mis protones y cuando disminuye la concentración de protones, y si se quieren imponer pHs básicos, ¿cómo es la concentración de los iones hidroxilo? Si en pHs ácidos es bajita la concentración de iones hidroxilo, en pHs altos la concentración de iones hidroxilo es más alta, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces aquí tengo algo más que pudo haber reaccionado el cromo. Y entonces busco
compuestos sólidos con hidróxidos. Y entonces me voy a topar que ahí sí, el cromo puede formar ciertos sólidos con los hidróxidos. Y solamente si forma dos. Estequiometría 1:3 y estequiometría 1:2. ¿Ok? Entonces puedo tener este cromo o este también. ¿Cuántos estados de oxidación puede tener el cromo? ¿Tres? Sí, 3. El más 2, más 3 y más 6. Ah, ok, más 2, más 3 y más 6. Perfecto. Entonces, ¿con qué estado de oxidación estará trabajando? Ahí está. Este cromo 3. Este cromo 3. Este cromo. Pues este ha de estar con el 2 más, ¿verdad? Sí, Ay, se trabó mi lapicito. Ahí está. Entonces, este debe de tener una carga de 2 más y este debe de tener una carga de 3 más. ¿Y cuál fue el que yo generé? Yo generé al cromo 3 hace un rato, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a comprobar. Por lo tanto, el precipitado que se ha de haber generado es este. ¿Sí queda claro? ¿No? Ya nos perdimos. sí, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no se forma el cromo? Bueno, el de 2, el de estequiometría 1, 2. ¿Cuál fue el que nosotros formamos en la reacción pasada? Ah, ya, sí, el de 3, ¿no? Ajá, sí. El de 3. Entonces yo no tengo cromo 2, yo tengo cromo 3. Entonces cuando cambio el pH, ¿quién va a ser el precipitado que se va a formar? Este. Y realmente lo vamos a observar con el precipitado. Nosotros cuando les dije presencia de precipitado, esta solución que se tornaba azul, verde olivo, traslúcido, cuando empieza a aparecer el precipitado, se observa un color, ese verde se ve así como muy feo, muy oscuro. Entonces ese precipitado es casi negro. Entonces ahí está mi plumita. El precipitado del cromo 2 es un amarillo. Este es un precipitado amarillo. Y este es un precipitado, queremos llamar verde bandera. Así de oscuro se observa. Entonces, pues obviamente con el precipitado, lo que cuando se lo ven experimentalmente, digo, ahí se deduce, no es amarillo, entonces no puede ser este cromo que se está generando. Y el sólido que puede existir ese es el de cromo 3 y se justifica porque en la reacción previa, redox, yo lo que generé fue el catión de cromo 3 más. ¿Sale? Entonces ya tengo aquí un sólido y ahora lo filtro. Entonces pongo aquí mi embudito, utilizo un papel, no cualquier papel, es el papel Whatman. Y entonces obtengo mi filtrado. Pero antes de filtrar, como yo voy a utilizar un papel filtro y ahí va a ser como mi recipiente contenedor del sólido, yo debo de conocer el peso de ese papel filtro para saber en qué voy a colocar, porque lo que va a pasar es que una vez que filtre, todo va a estar húmedo. Y aunque lo seque, ok, haga todo el procedimiento de secado, si ustedes recuerdan cuando filtran, cierta cantidad se queda de sólido impregnado entre los poros de ese papel. Y a veces, ay, se pintó verdecito. Bueno, pues porque hay sólido ahí, que son partículas muy pequeñas, pero hay sólido ahí. Entonces, para evitar que se tengan errores de medición, se pesa el papel. Una vez que lo peso, ahora sí filtro, hago los dobleces correspondientes, filtro, y entonces hago el procedimiento de secado, donde lo voy a colocar en una estufa
a una temperatura, si no me equivoco, de 100 grados aproximadamente. Y entonces lo llevo a calentamiento. Una vez que pasa el tiempo de 30 minutos, por eso les digo que es tardado, 30 minutos, lo transfiero a un desecador. ¿Por qué no lo dejo enfriar así, afuera en el medio ambiente? ¿Por qué no lo dejo así solito? Ay, pues hay que se enfríe. Ahorita lo peso. ¿Por qué en un desecador? Porque se quiere eliminar toda la humedad de la muestra y en el medio ambiente hay humedad. Exactamente. En el medio ambiente hay humedad. Y entonces, si yo lo dejo enfriar hacia el medio ambiente, ¿qué va a pasar? Pues va a alcanzar un equilibrio térmico, donde este sólido se va a enfriar porque va a absorber humedad del medio ambiente porque se quiere enfriar. Y entonces a mí no me interesa eso, porque lo que quiero es, como dice su compañera, evitar esa humedad. Entonces, lo coloco en el desecador porque el desecador es un sistema sellado libre de humedad y que tenemos aquí un sólido que regularmente es cloruro de sodio y que entonces está libre de humedad. Y cuando se enfría, se va a enfriar sin absorber esas moléculas de agua. ¿Sale? Entonces tenemos un sólido anhídrido, libre de moléculas de agua. Es importante que nosotros, este desecador, esté bien sellado, bien hidratado. Esta parte que está aquí está esmerilada y está aceitada ligeramente. Cuando nosotros abrimos un desecador no se abre verticalmente, se abre horizontalmente. Desplazamos, introducimos nuestro papel con el sólido y cerramos y lo dejamos el tiempo que sea necesario, 5 o 10 minutos para que se enfríe. Una vez que está frío, ahora sí lo llevamos a medición. Y aquí viene la palabra, dice peso constante. Ok, anoto el peso. Primer medición, 1.5232 gramos. Sale. Aquí mi peso no se pesó 1.2216 gramos. ¿Ok? Este es el peso del papel. Peso 1. ¿Cómo sé que ya estoy a peso constante? ¿Cómo sé si ya llegué a peso constante? Porque hice todo el procedimiento. Porque en lugar de dejarlo 30 minutos lo dejé 35 o porque lo dejé 15 minutos en el desecador. ¿Cómo sé si ya llegué a peso constante? ¿Qué debo de hacer? Secarlo varias veces y luego pesarlo varias veces y, Exactamente, y ver si no hay cambios en el peso. exacto. Muy bien. Entonces, una vez que tengo esto, vuelvo a repetir el procedimiento tantas veces sea necesario. ¿Ok? Ya no lo voy a colocar 30 minutos, ya la siguiente lo coloco 10 minutos. ¿Sale? Se supone que lo que yo busqué es que eliminar casi todo en su totalidad las moléculas de agua con este tiempo, pero puede pasar que a veces no es suficiente. Entonces lo dejo 10 minutos, paso de secado y vuelvo a medir. Peso 2 y ahora me marcó 1.4852, o sea que sí tenía todavía humedad, ¿verdad? Repito otra vez, peso 3, 1.4722. Ya varió menos. Repito otra vez, 1.4712. Ya cada vez varía menos. ¿En qué momento me detengo? Vuelvo a pesar si es necesario. 1.47, un gramo. Vuelvo a pesar. ¿Cuántas veces más tengo que pesar, chicos? Hasta que no haya cambios. Hasta que me salga el mismo 1.4710. Sí, bueno, Si yo voy y peso y ahora pasa 1.4709. Y así le puedo repetir tantas veces si es necesario y me va a ir cambiando de una eh, centésima de unidad, ¿no? O milésima de unidad.
¿En qué momento me voy a detener? Dices, por estos cambios tan... Digo, aquí se notó, pero aquí ya cada vez fueron disminuyendo. Cuando llego a peso constante significa que dependiendo del instrumento que yo esté utilizando, ¿ok? Si es una balanza analítica, recordemos que tiene 4 cifras significativas. Entonces, llegar a peso constante significa que la última cifra significativa es la única que se... Ay, Dios, está muy fuerte ese color azul. Es la única cifra que se está modificando, ¿ok? Entonces aquí ya me daba 0.0, hay 9 gramos. ¿En qué momento de todas estas mediciones yo pude haberme detenido y no hacer más procedimientos? Desde aquí, ¿ok? Porque aquí ya fue la única cifra que estaba cambiando, era la última. Entonces ya desde ahí, ya llegué a peso constante. ¿Sí queda claro? Aquí ya Sí, nada más varió profesora. la última cifra. Entonces ya todo esto era de más. ¿Ok? Entonces aquí una vez que llegué a 1.4712 realmente, aquí todavía se modificó esta. Pero aquí ya no se modificó más que la última. Entonces ahí ya llegué a peso constante. Bueno, ni con P, porque decir expresión. A peso constante. ¿Sale? Y entonces ya todo esto da igual. Puedo repetirlo y no me va a dar igual y no me va a dar igual. Bueno, pero ya nada más la única que se modifica es esta última. Si es la única que se modifica y todo lo demás se mantiene constante, ya llegué a peso constante. ¿Sale? Por eso les dije que esta técnica lo que tiene es que es muy tediosa en la cuestión de toda esta parte de llegar a peso constante. Lo mismo hacemos con el papel filtro. También lo tengo que llevar a peso constante. Entonces, mientras se está llevando a cabo mi reacción, cuando peso mi papel filtro, ¿ok? Lo peso, tomo el dato y lo llevo a la estufa de secador y vuelvo a pesar. Y ya que verifique que está a peso constante, entonces ahora sí lo coloco para que esté filtrado. Y me aseguro que este papel filtro no había absorbido humedad ni nada, que todo lo que pese después de que yo tenga el precipitado va a corresponder o el aumento va a depender de la cantidad de sólido que yo adicione. ¿Sale? Entonces, bueno, ya esto fue mi metodología, ya generé este sólido, ya lo filtré, ya lo llegué y sequé a peso constante. Entonces, los resultados que obtengo son estos. Yo tomo una alícuota de 10 mililitros y espero que los anoten. La masa del papel Whatman más el vidrio de reloj lo puse a peso constante y me dio de 18.2329 milésimas, ¿ok? O gramos. Bueno, milésimas, pero de unidades de gramo. Y posteriormente, cuando una vez tengo el papel más precipitado más el vidrio de reloj, pesa 18.7563 gramos. ¿Cuál será entonces la cantidad del peso del precipitado? Pensando que estos datos ya son de peso constante. Esto ya llegué a peso constante. ¿Sale? ¿Cuál es entonces el peso del precipitado? Tendríamos que restar Ujú. La diferencia entre los dos, ¿no? Ajá, exactamente. Es 0.5234. 0.5234 gramos. Y puedo decir que por esta diferencia, este peso únicamente proviene del precipitado, ¿verdad? Entonces tengo 0.5234 gramos. Y ya vi que este precipitado corresponde a este sólido, ¿verdad? Entonces tengo esta cantidad de este compuesto de cromo 3. Muy bien. Ahora, químicos, vamos a analizar qué pasó. Vamos a justificar lo que nos dijo la profesora. Y entonces tengo un diagrama aquí. Este diagrama se llama diagrama de existencia predominio, donde tengo especies solubles y especies
insolubles. Ya no es un diagrama de zonas de predominio porque esos nada más están hechos para sistemas homogéneos, ¿ok? Especies solubles. Y estos diagramas de existencia-predominio son diagramas de especies solubles e insolubles. Y entonces puedo plantear mi primer equilibrio generalizado o un equilibrio generalizado de todo el proceso de la experimentación, donde el cromo 6 pasó a una especie soluble, o que esta era soluble, pasó a otra especie soluble de cromo 3. Y esta especie soluble de cromo 3 pasó a una especie insoluble de ese cromo 3. Esto fue lo que sucedió a grandes rasgos. Y con este diagrama yo puedo observar que el pH tiene gran importancia, porque dependiendo del pH serán las especies insolubles que estén participando. La de la especie insoluble pues es la única, ¿sale? Pero de las especies solubles sí puede modificarse. Y entonces vean, a pH ácido puedo tener que esté presente el cromo 3. pH de esta zona que después se acuerdan que lo cambiamos, algo pasó. Entonces aquí con este diagrama yo puedo ya empezar a decir, ay, según el pH la reacción que se llevó a cabo es esta, según estas características tengo tal equilibrio representativo. Entonces vamos a empezar a analizar reacción por reacción, donde ya vimos hace un momento que tanto el dicromato como el etanol tienen características redox, y entonces los coloco, yo investigo los potenciales estándar de la literatura, donde estos potenciales estándar a qué condiciones están establecidos. Pues en voltios, ¿no? Bueno, Sí, esas son sus unidades, pero ¿qué condiciones fueron determinados estos valores de la literatura? ay, se sacaron con el electrodo de no sé qué. Espere. Electrodo estándar de hidrógeno Ajá. a un pH de 0, a condiciones estándar que son una presión constante, una temperatura constante. Entonces, son determinados. Ahora, estos valores son teóricos. Recordemos, todas las constantes son a ciertas condiciones. Experimentalmente no reprodujimos estas condiciones. Si ustedes recuerdan, el pH era menor a 2. La temperatura tuvo cambios, ¿sale? Entonces algo pasó ahí. Entonces estos potenciales se pudieron haber cambiado. Y para eso nosotros, ok, si yo desde ahorita observo esta escala de potencial, puedo observar que se llevó a cabo o comprobar que la reacción sí se llevó a cabo. Equilibrio redox, pendiente positiva, y es una reacción, ¿sale? Y donde los productos que se generaron son el cromo 3 y ahora el acetaldehído, ¿ok? Puedo plantear, pero ¿qué es una reacción redox? Hace un rato se los decía, para que suceda una reacción redox debe de haber una especie oxidante y una especie reductora. Es decir, que la reacción redox es la suma de una semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción. Entonces, debo de plantear mis semirreacciones. ¿Cómo quedarían planteadas para el primer par de etanol? En sentido de la reducción, ¿cómo quedan? De etanol a acetaldehído Ajá, ese par y redox, en sentido de la reducción, ¿cómo lo coloco? Cuando les digo en sentido de la reducción, ¿de qué lado está el oxidante? ¿Del lado de los productos o del lado de los reactivos? de los reactivos. Ok. ¿Quién te pregunta? Perdona, se me fue. El reductor, ¿verdad? ¿O el oxidante?
Ya, ya me confundí. Sí, yo también. Cuando hablamos de un proceso, ya no supe ni cómo te lo pregunté. Cuando hablamos de un proceso de reducción, vamos a escribirlo. El oxidante debe de estar del lado de los reactivos y se genera el reductor correspondiente. En una reacción de oxidación, tengo a mi reductor, ¿ok? Del lado de los reactivos, y entonces tengo aquí a mi oxidante. ¿Sale? Entonces así está en sentido de la reducción o de la oxidación. Entonces yo debo de tener estos dos procesos para tener una reacción de óxido-reducción. Entonces aquí, si yo lo quiero plantear y todos estos potenciales, yo sé que ustedes ya lo saben porque lo vieron en básica, están reportados en la literatura en sentido de la reducción. En este sentido están colocados. ¿Ok? Entonces, estos son los potenciales y aquí así están reportados. En este sentido. Entonces, para el etanol, donde el potencial es 0.18, el sentido de esa semirreacción o ese equilibrio electroquímico sería ubicando al oxidante, que es el acetaldehído, que se reduce al etanol a formar ese reductor. Los electrones deben de quedar de este lado. ¿Cómo quedaría balanceado esta primer semirreacción? ¿Cómo balanceamos en redox? Con masa y con carga. Con masa Primero y masa con y carga. carga. Sale. Entonces, a ver, díganme, ¿ya está balanceado en carga? Digo, en masa, perdón. No faltarían dos hidrógenos, dos ¿De qué protones. lado? Del lado del acetaldehído. Ok. Híjoles, lo voy a tener que borrar porque no me va a caber. Bueno. Entonces aquí los coloco. Y luego ya está balanceado en masa. En masa sí y faltarían carga. Ok. Se suman dos electrones como productos. Como productos aquí, Ah, no. No, no, no. estamos en sentido de la reducción, ¿verdad? Sí. Entonces de este lado. Sale, pues. Entonces ya tengo que, ahora sí está balanceado. Parece que sí, ¿verdad? Lo mismo tengo que plantear esa semirreacción. Entonces, este potencial está definiendo a esta semirreacción. Sale, siguiente potencial, 1.33. ¿Cómo quedaría el del dicromato? Oxidante de este lado. Sale. Díganme ustedes, ¿qué pongo de qué lado? Se tendría que poner moléculas de agua ¿Ok? ¿Por qué moléculas de agua? por los oxígenos que tiene el cromato. Pero primero, ¿quién se balancea antes de los oxígenos? Ah, bueno, el cromo. Primero la masa serían 2 de cromo. Ah, exactamente. ¿Ok? Y ahora sí, una vez balanceado este cromo, ahora sí balanceo oxígeno. Los últimos que se balancean son oxígenos e Oxígenos y hidrógenos. hidrógenos. Ujú. Oxígenos, ¿por qué con moléculas de agua? Porque sí, debería ser, bueno, por los hidrógenos que quedan deberían de balancearse con los mismos, ¿no? Bueno, ¿Por qué no balanceo porque no con son, OHs? También tiene porque no es, oxígeno. no es un medio básico, sino ácido. Eso, ¿ok? Entonces, ¿cuántas moléculas de agua? 7 7. ¿Qué más? más 14 protones del lado del dicromo. De reactivos. Exacto. 14. ¿Ya está balanceado en masa? Sí, en masa sí. Sí, sí, Cargas ahora. Serían 11 electrones. ¿De qué lado? de Ahí. reactivos. 11 De electrones. reactivos.
Entonces tengo 11 cargas negativas más 14 cargas positivas. Eso me da. Para empezar tiene 2 menos. Ya no le salieron las cuentas. No, ya, es que ajá, me faltaba eso. Entonces más 2, menos 2 cargas negativas. Menos 2. Entonces aquí cuántas quedarían. Y aquí 9, tengo 3 por 2. Son 6, 6 cargas positivas. 12, sí. Por 2. No, aquí nada más son 6. Sí, 6. Yo dije 12. No, 12 de lado. Ok, entonces no son 11, ¿verdad? Serán aquí 12. ¿Cuántos electrones tengo que sumar? 6. 6. Listo, ahora sí ya, ¿verdad? Ya tengo 6 positivas de este lado y 6 positivas de este. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, esta semireacción es la que está representada por el potencial estándar de 1.33. Ahora sí, ¿cómo planteo mi reacción redox? Si todos ambos están en reducción, alguno de los dos los tengo que invertir. Y entonces, este de etanol es el que tengo que invertir a un proceso de oxidación para que entonces tenga la oxidación y la reducción. Y ahora sí tener mi reacción redox, donde nunca deben de estar presentes los electrones en una reacción redox, jamás, ¿ok? Aparecen en las semireacciones, pero ya en una reacción redox no pueden estar presentes, ¿ok? Entonces, lo que tengo que hacer es igualar para poder eliminar esos electrones. Y entonces, ahora sí, a mí me interesa que en mi reacción el dicromato reaccione con etanol para generar estos productos. Entonces, en mi proceso de oxidación y en mi proceso de reducción, coloco a los que corresponda. Entonces, el de reducción, pues ya vimos que era el del dicromato, ¿verdad? Ese no nos va a causar conflicto. El que tengo que invertir entonces es el de etanol. ¿Sale? Y entonces, como lo que yo quiero es que no haya electrones ya en esta reacción redox, tengo que multiplicarlo por algo para que quede eliminados esos electrones. Y entonces 3 por 2 son 6 y entonces aquí queda. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿cómo queda mi reacción? Una mol de dicromato va a tener que reaccionar con ¿cuántas de etanol? Con 3, ¿verdad? ¿Y qué van a dar como resultado? 2 moles de cromo con 3 del acetaldehído. Y que entonces digan ustedes cómo quedan balanceados hidrógenos y moléculas de agua. Estos se eliminan. ¿Sí vamos bien o ya no? Sí, sí, sí. Ah, ok.
Entonces, bueno, esto se canceló ya. Ahora, esto se pasó, este se pasó, nada más los multipliqué por el coeficiente que tuve que adicionar. Este se pasó, este también. Las moléculas de agua pues quedan como 7. Y los hidrógenos, bueno, tengo del lado de productos, tengo del lado de reactivos, entonces aquí serían 6. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tengo 14. ¿Cuántos hidrógenos me quedan? 8. 8. Ah, ya ven, no era tan complicado. Se quedaron calladitos. Entonces, vean, dentro de los reactivos, para que suceda esta reacción, además de etanol, que debe de estar en mayor cantidad que el dicromato, vean, la cantidad de ácido que se necesita es importante. Por eso es que un ácido clorhídrico no nos funciona, porque solamente nos va a imponer o nos va a poder proporcionar un ion hidrógeno, y entonces tendré que agregar muchísima cantidad, Ok. a diferencia del ácido sulfúrico, que de una sola molécula me puede proporcionar 2. O sea, bueno, se refiere más como que si utilizáramos ácido clorhídrico tendríamos que usar más cantidad que el Podría ser, ácido pero sulfúrico. también el ácido clorhídrico a veces, bueno, no a veces no nos impone pHs menores. Entonces Bueno, a veces sí, llega a un límite, aunque esté muy ok. concentrado, ¿qué te gusta? A una concentración de 10. El reactivo analítico regularmente lo más que está es a 12 molar. Entonces, 12 molar, ¿cuánto te gustaría? A menos agregáramos el reactivo analítico de 12 molar. Hasta ahí, ¿no? Pero pues no agregamos no tenemos así tal cual, ¿no? O sea, va a sufrir una dilución por la alícuota. Entonces tendría que agregar muchísima cantidad. Y bueno, en caso contrario, que se agregara, por ejemplo, como ácido fosfórico, también podría ser. Podría ser, pero siempre y cuando cuidando que los fosfatos no pudieran generar alguna complicación en la cuestión de que reaccionaran con el cromo Ok, o que o se formar generaran otros otros. compuestos. Ok, ok. Exactamente. Entonces de ahí viene la elección de todos los ácidos, o sea, no cualquiera. Si el sulfato, por ejemplo, nos causara interferencias, entonces se tiene que modificar. Aunque fuera un buen ácido para imponer un pH, si causa interferencia para que se lleve a cabo mi reacción, entonces no lo podemos colocar. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Entonces, vean, ya ahora sí tengo mi reacción redox balanceada y como toda reacción química, tiene un valor de una constante, donde ese es un formulazo que ustedes ya saben, que es la constante se calcula por una base 10 elevada al número total de partículas que multiplica a la diferencia de los potenciales estándar y dividido entre esa famosísima constante, 0.05916. Díganme ustedes entonces cuál es la constante de equilibrio de esta reacción. ¿Cómo identifico quién es el oxidante y quién es cuál utilizo? Bueno, el potencial de la especie que está actuando en mis reactivos como oxidante, entonces sería 1.33. Y el potencial de la especie que está actuando como reductor en esta reacción, que es el del etanol de 0.18. ¿Sale? Porque decir, ay, pero pues es que tengo reductor oxidante, reductor oxidante. ¿Cuál? Ah, pues en los reactivos. ¿Sale? ¿Qué valor les da? Disculpen, ¿qué era? N es el número total de partículas o de electrones que se intercambian. Cuando N1 es igual a N2, esto es igual a N totales. Aquí nada me falta una T. ¿Ok? O N. Cuando N1 es diferente de N2, N totales, por lo tanto, es diferente el N totales, donde N total se calcula por el múltiplo o el resultado, el producto de N1 por N2. ¿Cuántos electrones en sí se intercambiaron en todo este proceso?
6 arriba, 6 abajo. Ese es el número total. Entonces aquí es 6. Me da de 116, profesora. 116, ¿ok? ¿Los demás? Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué pueden decir de este valor? Que es bien grande, ¿verdad? Es una reacción bien cuantitativa. ¿Ok? Con este valor de constante que es mucho, 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 mucho mayor a 1. Entonces habla. Ahora, esta constante está determinada a condiciones estándar. Entonces es una constante de equilibrio termodinámica. Ley de acción de masas. Productos entre reactivos. Productos entre reactivos. Y dentro de esos productos entre reactivos voy a identificar mi condición de amortiguamiento. ¿Dónde queda mi condición de amortiguamiento? Híjole, ya no me alcanzó. ¿Sale? Entonces, ahora sí, la constante de equilibrio condicional es igual a esta constante de equilibrio, que como está del lado de reactivos el medio constante, o mi condición de amortiguamiento pasa multiplicando elevado a la octava potencia. Y entonces ahora sí calculo mi constante de equilibrio condicional. ¿De cuánto quedaría? Ustedes ya calcularían el pH, que algunos me dijeron que era de 0.69. Entonces podrían utilizar este dato. O ni uno ni otro. Ahí se pelean cuál de los dos es. Aunque fuera un pH de 1. Entonces aquí sustituyo. La constante es 10 a la 116 por 10 a la menos 1 elevado a la 8. ¿Cuánto me da? Realmente mientras estemos más cercanos al 0, ¿qué va a pasar? Pues sería 10 a la Sería 5. lo mismo, ¿no? Bueno, si fuera 10 a pH de 0, pues sí sería lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto les da ahorita? Sería 10 a la 108, ¿no? 10 a la 108. Ay, vean, disminuyó, ¿verdad? Entonces, vean cómo si se modifica esta constante es a pH de 0. Cuando modificamos el pH, disminuye la constante. Digo, no es tan notorio, pero es importante considerarlo. Esto cada vez se va haciendo más grande si lo vamos haciendo a pHs básicos y por lo tanto eso se disminuiría en ese valor de la constante. Ok, entonces vean la influencia del pH es súper importante. Mientras más nos acercamos a un pH de 0, bueno, el valor debería de ser muy cercano a este valor de la constante en las condiciones ideales. ¿Sale? Por eso entonces se trata de buscar donde la reacción sea más cuantitativa y por eso buscamos que la concentración de ácido sea importante aquí, que no esté
adicionada en una manera pobre o escatimada, que sí sea la suficiente para que esta reacción se lleve a cabo o se tenga, cuando se alcance ese equilibrio termodinámico, se pueda tener esta constante tan grande. ¿Sale? Listo. Entonces, eso fue nuestra primera reacción. Ya generé al cromo 3. Pero, ¿qué pasa cuando después a este cromo 3 lo sometí a otro proceso y entonces generé mi precipitado? Profesora, espera, yo tengo una pregunta de lo anterior. Ajá, sí, dime. ¿Por qué usamos pH igual a 1? ¿Por qué no usamos el de 0.30 y... Ah, no, porque todavía estaba en disputa si era .69 o 1 punto ya algo. Ah, ok. Entonces les dije, ahorita 1. Ah, ok. O sea, nada más es tentativo. Este es ahorita se lo inventó la maestra, que fuera 1. Porque sabemos que con ácido sulfúrico se busca imponer un pH menor a 2. Entonces, ¿qué tanto? Bueno, pues vamos a darle 1. Ustedes tendrán que sustituir, se les pide en el reporte, el valor del pH que ustedes calculen en su momento. ¿Sí queda claro? Sí, profesora, gracias. Ajá, sí, no, nada más dije, vamos a ponerle 1. ¿Ok? Bueno, ahora en nuestra segunda parte, tengo ahora sí la segunda reacción, que ahora es una reacción de solubilidad-precipitación. ¿En qué sentido está? ¿En el sentido de la solubilidad o en el sentido de la precipitación? En el sentido de precipitación. En el sentido de la precipitación. Entonces, la constante que va a definir a este equilibrio es una Kp. ¿Ok? Perfecto. Y nosotros, como estamos en la química analítica aplicada, y como ya vimos que no todas las reacciones son ideales, entonces debo de verificar cuáles son las especies que realmente están participando. Y para eso voy a analizar cómo es que el pH influye en la presencia de este cromo 3, porque ya vimos que el cromo no reacciona con los protones, eso sí no hay, pero sí puede reaccionar con los iones hidróxido y que entonces se generan hidroxocomplejos. ¿Cuántos? Pues tengo los datos de las constantes. Tengo un log de beta 1 y un log de beta, ay, aquí me falta, log de beta 2. ¿Ok? Y entonces, estas log de beta, si ustedes recuerdan, son constantes de formación global. Es decir, que si yo los coloco ahorita de esta manera, nos indican que es la formación de esos hidroxocomplejos, indicándonos con cuántos ligandes o con cuántas partículas reaccionaron. Entonces, tengo un primer complejo que sería estequiometría 1 a 1. ¿Ok? Y esta es la beta 1 con un valor de 10 a la 10.2 o el log de beta que es 10.2. El segundo beta 2 es cromo 3 con 2 partículas o 2 ligandos. Por eso se le llaman constantes de formación global. Y esa beta 2 tiene un valor de 10 a la 18.3. Una vez que yo tengo mis equilibrios de formación, recordemos que para que yo pueda identificar qué especies son las que participan y solamente tengo una condición de amortiguamiento, necesito una escala de zonas de predominio. Y para trazar una escala de zonas de predominio, yo necesito valores de los pKc, datos que no tengo ahorita. Por lo tanto, recordando que un pKc o una Kc son equilibrios de disociación sucesivos. Entonces dice aquí equilibrios sucesivos de formación. Entonces ahora ya tengo los beta y son constantes de formación global. En los equilibrios sucesivos, a mí solo me interesa que tengan una partícula de intercambio. Por lo tanto, para equilibrios sucesivos de formación tengo que formar
ese primer complejo, y aquí no hay ninguna duda, porque solamente se está intercambiando una partícula, beta 1, no pasa nada. Pero ¿qué pasa en el equilibrio de sucesivo de formación? Yo nada más debo de tener una partícula para que se genere el dihidroxocomplejo de cromo. Y para eso debo de tener alguna especie que ya tenga un hidróxido presente. Entonces no puedo usarlo directamente como el cromo 3, porque entonces estaría formando el primero. Entonces, ¿de dónde puedo partir? De la formación de un hidroxocomplejo que ya tenga hidróxido y que solo al adicionarle otra partícula se genere el de estequiometría 1 a 2. Entonces, esto ya es un equilibrio sucesivo porque solamente se está intercambiando o voy adicionando una partícula a la vez. Y de este sí no tengo un valor de una constante. Entonces, puedo calcularla. Esta nueva constante la calculo con ley de Hess. Y entonces aquí ya tengo los equilibrios de formación sucesivos. ¿Qué tendría que sumar o qué valor me daría? Daría 8.1. 8.1. Y entonces aquí lo escribí en sentido de la formación. A mí me interesa calcular los Kc. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solamente invertir el sentido de mi reacción, ¿verdad? Y ya estaría teniendo los Kc correspondientes. Porque entonces la disociación de este complejo se daría cediendo una sola partícula, quedaría de esta manera. Y hace rato me decían que este tiene un valor de una constante de 10 a la 8.1. Si yo lo invertí, tengo una Kc de 10 a la menos 8.1. Si era correcto, ¿verdad? Sí, Y posteriormente ahora, ya una vez que genere este, se va a disociar cromo 3 y tengo la constante Kc que es 10 a la menos 10.2. Entonces ya tengo los Kc. Pero ahora, ¿qué sucede aquí? Yo con estos datos, la partícula que se está intercambiando es el OH. Si yo coloco tal cual estos valores de 8.1 y 10.2, no podría ser una escala de pH. Tendría que ser una escala de pOH. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para transformarlo a la escala de pH, debo de considerar el equilibrio del agua para poderlos transformar y que quede ahora sí nuevos valores que donde se esté teniendo como partícula de intercambio. ¿Sí queda claro? sí. Perfecto. Y entonces, haciendo lo correspondiente para transformar estos datos, me deben de dar estos valores y entonces quedan ubicados de esta manera las especies. Las especies no cambian. Se dan cuenta, siguen siendo las mismas especies. Lo único, ay Dios, lo único que hay que considerar son los valores para poderlos colocar en la escala correcta y cómo se deben de realizar. ¿Sí queda claro? Y Sí, sí, profesora. Entonces aquí siguen siendo mis especies y listo. Y entonces ya las tengo ubicadas de esta manera. ¿A qué pH llegué? Decíamos hace un momento, cuando agregué carbonato, modifiqué el pH. Lo que se hizo con el carbonato es neutralizar esa gran cantidad de iones de hidrógeno que teníamos para que entonces disminuyera su concentración y pudiéramos desplazar el equilibrio a un pH. Yo les colocaba en la diapositiva anterior. Llegamos a un pH de 11. Por lo tanto, la especie soluble del cromo 3 es el dihidroxocomplejo. Esta es la especie que realmente se transformó o que se tiene cuando empecé a cambiar el pH. ¿Sale?
Y esta especie, a su vez, sufrió un proceso de precipitación, donde se generó el sólido presente. Y entonces puedo empezar a plantear mi equilibrio representativo, donde ya ubiqué a mi especie y nosotros ya sabemos que el único especie soluble que se puede formar es con 3 iones hidróxido y que tiene un valor de una constante de 29.8. Planteo mi equilibrio representativo y ahora solo lo tengo que balancear. ¿Cómo queda balanceado? Del lado de reactivos faltaría un agua. No, quedaría del otro lado, ¿no, profesora? Ah, de este lado, me dijiste de Sí, reactivos, ya no sé en sí, qué sí, de escuché. reactivos. Ay, perdón. Y del otro lado, bueno, quedaría un H más. ¿Qué dicen sus compañeros? Que sí, así está bien. Ok, perfecto. Entonces ya tengo mi reacción. Y entonces, nuevamente, como no hay una reacción o una constante que defina este proceso, con ley de Hess calculo ese valor de la constante. Sumo tantos equilibrios sean necesarios para poder llegar a este. ¿Ok? De entrada podría utilizar la formación de mi precipitado, donde tengo un valor de Ks, que en este caso sería lo invertido porque está en un sentido de la precipitación, 10 a la 29.8. Y ya tengo el producto, ahora me falta el reactivo. Sustituir a este cromo 3 por esta especie química, donde puedo utilizar, ahí, a este y lo puedo plantear con la beta de formación, donde esta beta es el inverso, 10 a la, ¿qué era? 18 y algo, ¿no? Punto 3. Ah, ok. Y sería negativa porque se está disociando, ¿ok? Y entonces ya tengo a este, ya tengo a este, y solamente me faltaría la formación, ¿no? Disociación de las moléculas de agua del lado de reactivos, que sería la disociación, y me queda 10 a la menos 14. Y esta es la nueva constante de equilibrio. ¿De cuánto me quedaría? Sumo los valores de constantes. ¿10 a la menos 2.5? Ok. Entonces recordemos que esta es constante de equilibrio termodinámica. Tengo que recalcular la constante de equilibrio condicional por la modificación del pH en la que se llevó a cabo. Nuevamente, ley de Hess. Ley de Hess, perdón. Ley de acción de masas, productos entre reactivos. Ubico la condición de amortiguamiento, sustituyo el valor y recalculo la nueva constante. Y yo espero que esta constante tenga un valor con exponente positivo porque entonces sería una constante mayor a 1 y habla de un proceso espontáneo. Hasta aquí nos estaría indicando un proceso no espontáneo, que no se está formando ese precipitado. Pero por eso necesito calcular la constante condicional, porque es la que realmente se utiliza para este proceso. Es lo que realmente pasó en este sistema con este cambio de pH. ¿Tienen el valor?
Sí, me da de 8.5. Sale, entonces vean, se modificó bastante, ¿verdad? Entonces, ahora sí, proceso espontáneo, formación de este precipitado y que además es bastante grande la constante. Eso nos indica de una constante, de una reacción, de un proceso cuantitativo. ¿Sale? Bueno, una vez que yo ya vi todo lo que sucedió en esta parte, ahora sí, viene la parte de, bueno, miren, aquí lo tenía yo peleándome con escribirlos. Entonces aquí ya está, ¿no? La constante que ustedes dijeron 10 a la menos 2.5 y la constante condicional. Bueno, sirvió que lo practicaron ustedes. 10 a la 8 punto, ¿qué me dijiste? 5, ¿verdad? Sí, Y entonces tengo una constante de equilibrio condicional. Ahora, este equilibrio está en sentido de la precipitación, por lo tanto, esta constante de equilibrio condicional es igual a que decir que tengo la Kp condicional. Y aquí lo colocamos, la Kp es igual a todo esto. Y entonces, esta Kp, si la sigo definiendo por mi ley de acción de masas, me queda que no ahí tiene actividad de 1 el sólido y solamente queda en función de la concentración que yo tenga de este dihidroxocomplejo de cromo. Y recordemos que las KS, y si no lo recuerdan ahorita lo aprendemos, tenemos diferentes soluciones, ¿ok? Y nosotros conocemos algo que se llama producto iónico. ¿Eso ya lo vieron? Sí, bueno, más o menos. Más o menos. Ok, el producto iónico nosotros lo calculamos para poder predecir si existe la presencia o no de un precipitado, es decir, si tenemos una solución saturada, sobresaturada o no saturada. Y entonces, ¿qué intervalos debe de cumplir? El producto iónico puede ser mayor al valor de la constante, puede ser menor al valor de la constante de solubilidad o puede ser igual a este valor. Y entonces cuando tenemos que el producto iónico es igual a la KS es porque tengo una solución saturada. Es decir, que nosotros cuando definimos solubilidad, decimos que la solubilidad de una solución es la cantidad máxima del soluto que puede disolverse en un, que se puede disolver, ¿no? En un disolvente, suena repetitivo, ¿no? En un disolvente en particular, en este caso en un medio acuoso. Es decir, una solución saturada, que entonces tengo una solución homogénea. Es decir, aquí todavía no observo presencia de precipitado, pero estoy en el límite. O sea, que si le agrego un granito más, o sea, ese granito más ya no se va a solubilizar, ya va a quedarse ahí, porque ya alcancé el límite. ¿Sale? Pero ¿qué pasa cuando el producto iónico es mayor a la KS? ¿Tengo una solución saturada o no saturada? A ver, ya más o menos lo vieron. A ver, acuérdense, acuérdense. ¿Era sobresaturada? Ok, dice su compañera que era sobresaturada. Ok. Y cuando era menor a KS, era no saturada o insaturada, ¿no? Ok. ¿Qué es la KS? La KS, si yo lo defino por ley de acción de masas, es el producto de los iones que participan en mi reacción. Entonces, tengo a mi cation por el ion, vamos a ponerle B negativo, ¿ok? Entonces, es el producto de este. Ahora, yo tengo aquí una reacción.
donde hay una partícula, hay un donador y hay un receptor. Seguimos trabajando de la misma manera. Entonces, aquí la KS en este equilibrio en particular, si yo invirtiera esta reacción, me quedaría en función de ¿qué? Este es un equilibrio de precipitación. Mi equilibrio de solubilidad lo voy a colocar aquí abajo. Podría colocarlo de esta manera. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Ok. Digo, aquí nos faltan las moléculas de agua y los protones, ¿no? Pero no son importantes hasta ahorita, porque yo por eso ya calculé la Kp condicional, porque ya consideré que el protón es constante. ¿Sale? Entonces, eso está definido por mi Ks. A este sentido es la Ks condicional. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Si yo tengo esto que está definido, esta Ks, ley de acción de masas está definida únicamente por la variación de esta especie. ¿Ok? Es exactamente lo mismo que aquí, nada más que en sentido invertido, porque recordemos que Kp y Ks, equilibrio de solubilidad o equilibrio de precipitación. Y entonces, la Ks, cuando es igual, es porque estamos en el límite de una solución saturada. Eso quiere decir que estoy en la concentración de saturación. Esa es la concentración mínima que necesito para que exista un precipitado, para que se forme y yo lo pueda observar. Que estamos en el límite, con tantito más que se pase, ya voy a observar ese precipitado. Entonces, a partir de esta Kp condicional, yo puedo calcular la concentración de saturación o lo mismo que la Ks. Si yo ahorita conozco que mi Kp es 10 a la 8.5, puedo decir que mi Ks condicional es 10 a la menos 8.5. Y a partir de esto yo puedo sustituir y conocer la constante, la concentración de saturación de ese cromo 3 generalizado. ¿Sale? Y entonces vean toda la información que puedo obtener. Ahora, hay que flojera hacer tantos cálculos. ¿Y esto para qué me sirve? Si yo ya vi que se formó mi precipitado, porque voy a verificar que realmente esta Ks condicional debe de ser mayor o este producto de lo que yo estoy mezclando es mayor a la Ks y que entonces voy a tener esta solución sobresaturada. Y todo esto lo voy a obtener, me voy a saltar al diagrama, que ustedes observen el diagrama. Yo trabajé a un pH de 3. Si yo trazara ahorita una línea vertical, vamos a tratar de trazarla. Estuve más o menos a este pH, ¿ok? De 1, de 0, menor a 2. Vean qué especies predomina en mayor cantidad el cromo. ¿Y cuándo va a estar en mayor cantidad presente? Conforme vaya cambiando la concentración. ¿Sale? Aquí es donde tengo mayor concentración de cromo y aquí conforme vaya disminuyendo la concentración, aquí está graficado en función del P de cromo, si ustedes recuerdan. Entonces, P de cromo es menos logaritmo. La concentración de este cromo va aumentando en este sentido. Entonces, mientras mayor cantidad, necesito mayor cantidad de cromo para tener este ion presente. Y tengo que tener mucha concentración a un pH ácido para poder tener el precipitado a este pH. O sea, una concentración impresionante. O sea, ¿cuánto? Pues nada más calcúlenle 10 a la 10, o sea, es decir, millones de concentración de cromo. ¿Ok? Más, o sea, es una concentración muy grosera, muy alta, que no lo tenemos en mi sistema. Por eso es que ni de chiste observo, aunque pareciera que en mi diagrama a un pH de 0 a este nivel
yo podría tener un precipitado, sí, pero una concentración exorbitante, ¿ok? Grosera de cromo. Y en cambio aquí a concentraciones pequeñitas voy a tener presente a este ion. Pero ¿qué pasa cuando yo modifico el pH? No me quedó exactamente en 11, pero hagan de cuenta que es 11. ¿Qué sucede? La concentración de cromo no necesita ser tan grande para tener presente el sólido. Y aquí aparece esta línea divisora, que es la línea, y esta se le llama línea de saturación, que si ustedes lo observan aquí, y yo a pH de 11, pensando que me queda, y esta línea azul está aquí, me da este valor, que aproximadamente es, y debe de ser exactamente, el 8.5, que es el 8.5 que ustedes, ay, se cayó mi cuaderno, que ya calcularon. ¿Sale? Y entonces vean, esta línea de saturación nos va indicando los valores de las KS a cada valor de pH. Y entonces a veces ustedes dirán, no necesito conocer o hacer todo este procedimiento. Viene aquí la función de los diagramas, donde si yo modifico el pH y ahora estoy a un pH de 6, sé cuáles van a ser mis especies presentes y que también cuál va a ser el valor de la constante. Y así de cada zona. Si yo incremento un pH, pues obviamente aumenta esta cantidad y conforme vaya aumentando el pH, voy a necesitar menor cantidad de cromo en mi sistema para que tenga presente el sólido. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Ok, perfecto. Entonces aquí si ustedes calculan esa constante esta concentración, perdón, de saturación del cromo, ustedes se darán cuenta que necesitan una concentración bien pequeñita, ¿verdad? ¿De cuánto? De 10 a la menos 8.5. Es decir, que ustedes necesitan, ni siquiera tuve que hacer el cálculo porque ya vieron que todo esto se deduce a tener esto mismo. Entonces 10 a la menos 8.5 coincide con este valor. Y entonces aquí es lo que digo, esta es la cantidad o esa es la concentración que yo necesito de cromo, que si yo rebaso esta concentración o la aumento, seguro tengo el precipitado. Si estoy por debajo de la concentración, no tengo precipitado. ¿Sale? Entonces, para eso me sirve todo esto. Con un solo diagrama, ustedes observan y dicen, ok, ¿de qué concentración necesito a pH de 8 el cromo? Pues lo necesito a una concentración aproximadamente de 10 a la menos 5. Ok, mis iones están a una concentración de 10 a la menos 4. Perfecto, sí se va a observar el precipitado. ¿Sale? Así de sencillo. Ustedes pueden decir, sí, sí se observa, porque estoy a un P de cromo menor o mayor, y esto me va a indicar cuál va a ser la zona en lo que yo tengo presente. ¿Estoy pasando mi línea de saturación o no la estoy pasando? Y por eso venía esta relación, producto iónico, que sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, una vez entendida esta parte, bueno, vamos a pasar a la parte de la cuantificación, que es la cosa más sencilla del mundo, porque tenemos 5 minutos, que se nos fue el tiempo. ¿Ok? Y entonces, pues es bien fácil, yo ya tengo ubicadas mis reacciones, donde mi hidroxocomplejo de cromo pasó a un sólido del cromo con iones hidróxido y que entonces se generó una cantidad. ¿Cuánto? Ustedes me dijeron que pesaron alrededor de 0.5 y algo. ¿Lo tienen anotado o no se acuerdan? Bueno, lo dejamos en 0.5 gramos y algo. ¿Ok? Entonces tengo 0.5 gramos de ese sólido. Este sólido es de esto. Con el peso molecular, y rápidamente alguien busque el peso molecular, porque no lo tengo en la mano. Se me cayó mi cuaderno. A ver, déjenme ver si lo tengo en mi cuaderno. Sí, sí lo tengo. ¿Ok? El peso molecular es de 108.13 gramos mol. Y entonces, si yo tengo 0.5 gramos de este sólido,
una mol del sólido, lo voy a poner aquí, tiene 108.13 gramos y lo puedo transformar a moles. Rápidamente díganme a cuánto equivale. 4.62 por 10 a la menos 3. 4.62 por 10 a la menos 3 moles. Si lo quisiera transformar a milimoles serían 4.62 milimoles. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces ya conozco los milimoles. 4.63 milimoles. Como mi reacción es de esta estequiometría 1 a 1, por cada mol que yo adicioné o que tenía de este hidroxo complejo se generó una mol del sólido. Entonces, si tengo 4.63 milimoles de mi sólido, tengo las mismas milimoles que me di hidroxo complejo. ¿Sí queda claro por qué? Estequiometría 1 a 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, perfecto. Entonces ya tengo 4.63. Híjoles, déjenme borrar esto. No se borra. Bueno, Pues vamos a estaba utilizarlo. checando y la masa es de 103.01. 103.1. 01, sí, Ah, ok. no es de 108. Sale. Entonces, ¿alguien corrija el dato? ¿Cuánto me da? 104.85 Híjoles, ya no. 4.85 por 10 a la menos. 4.85. Ok, entonces lo corregimos aquí adelante. Bueno, pero se entendió esta parte, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces tengo... Déjenme cambiarle el color porque está muy rojo. Quedamos que tenía 4.85 milimoles, que ya corregido con el peso molecular. Ahora, de esta formación, ¿ok? Este dihidroxo complejo, pues es una estequiometría igual. Por cada mol de este hidroxo complejo tengo una mol de cromo. Por lo tanto, tengo esas mismas 4.85 milimoles de cromo 3. Entonces aquí tengo 4.85. La estequiometría de mi reacción no fue esta, ¿verdad? Fue de 1 a 3, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tengo 4.85 milimoles de cromo 3 y por la estequiometría nos indica que si yo tengo 4.85 milimoles de cromo 3 es porque hay una relación, ¿ok? De que por cada mol de dicromato, que es la parte que a mí me interesa, por cada mol de dicromato, tuvieron que reaccionar o se generaron 2 milimoles de cromo 3. Y entonces, esto me permite calcular las milimoles de dicromato. ¿Que cuántas son? 2.425. Ok, 2.425 milimoles de dicromato. Entonces, eso es lo que realmente yo tenía desde un inicio para generar todo ese sólido. Lo único que hice fue irme regresando. Quiero conocer la concentración. Pues yo tomé 10 mililitros de esta solución. Y entonces, esto me da que tengo una concentración de 0.242 molar. Es decir, que el dicromato estaba o está a esta concentración por todo lo que yo genere. Esta concentración me permite generar los 0.5 gramos de ese sólido de cromo 3 con iones hidróxido. ¿Sale? ¿Estamos o no estamos? Sí, sí, maestra. Perfecto. ¿Verdad que la cuantificación era lo más sencillo? Pues sí.
Pues sí, ok. Sí. Entonces, por eso es un método muy utilizado. Aquí la parte importante es que ustedes dirán, ay, bueno, es que nos enseñó todo ese choro. Para que ustedes vengan de dónde proviene y que ahora sí sepan utilizar un diagrama, ya sea de zonas de predominio o de existencia predominio, porque es que nos facilitan la vida. ¿Sale? Bueno, yo espero que sí, ya no me contestaron. Ok, bueno, pues entonces esto quedaría cubierta la sesión de gravimetría. No sé si tengan algún comentario, ya nos excedimos por 2 minutos, qué barbaridad. Ya algunos están yendo porque tienen clase, no pasa nada. Entonces ahorita en un momento les abro el reporte, que recuerden que van a tener toda la semana para hacerlo, su ejercicio de consolidación y nos vemos la siguiente semana. ¿Ok? Necesito que ustedes estudien de la práctica que vamos a realizar, que es la curva de calibración y curva de adición patrón. La semana pasada hicimos un ajuste, pero al finalizar nosotros con ustedes, el profesor y yo nos quedamos platicando y vimos que va a ser mejor si nosotros les presentamos los dos métodos juntos. Es el mismo analito, no cambian. Entonces vamos a ver la siguiente semana curva de calibración y curva de adición patrón para que ustedes vean la diferencia entre uno y otro con un mismo analito y vean la importancia o que sepan ustedes cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro método. Entonces les voy a pedir que estudien o que lean sus dos prácticas siguientes. ¿Sale? Sí, maestra. ¿Ok? Ok, sí, profesora. Entonces, digo, no es mayor complejidad, está muy sencillo. Entonces nos vemos la siguiente semana y nosotros estaríamos dándoles ambos métodos. Y estaríamos trabajando para poder ajustar también nuestro calendario. Maestra, pero entonces sería, bueno, un previo doble, porque tenemos que hacer un previo, ¿no? Sería un previo para las dos prácticas. O sea, hagan de cuenta que vamos a quitar, entre comillas, una evaluación de previo y una evaluación de reporte, nada más. Pero vamos a ver todos los temas.